Termina generando un clima de intranquilidad pública creciente que definitivamente afecta el normal desenvolvimiento de la Argentina en un tiempo en que la Argentina no solo tiene un desarrollo económico evidente, sino que además tiene por delante un escenario absolutamente ventajoso por la demanda de alimentos que el mundo está teniendo. Como consecuencia de esta realidad de los cortes, durante los últimos días, la Secretaría de Transporte trabajó fuertemente con los dirigentes del sector del transporte de carga cerealera, reclamándoles el fin de esa medida, y trabajamos también con la Presidenta de la Nación directamente involucrada y con la ONCA en desarrollar un sistema de carta de porte que le garantice también a los transportistas de cereales recibir el precio pleno de lo que transportan. Logramos que este sector, el del transporte de carga de cereales, termine con los cortes. Aún así, advertimos que algunos sectores de la dirigencia rural no parecía dispuesto a seguir en la medida, o sea, acompañar al sector del transporte, y entonces en el día de ayer el señor Ministro de Justicia y Seguridad informó que había pedido a las diferentes provincias que intervengan para garantizar que las rutas finalmente sean liberadas de aquellos que obstruían el paso de los autos y de los camiones y de los colectivos. Y también informó que la Gendarmería Nacional actuaría también en socorro de lo que esperábamos fuera la acción de las provincias para garantizar que este objetivo finalmente se cumpla. En la mañana de hoy, en la localidad de Gualeguaychú, un nuevo corte se generó. Y a pesar de 3 intimaciones que se le hizo a los dirigentes del sector para que cesen en su medida, y esto, gracias a Dios, los medios lo han difundido acabadamente, las 3 intimaciones fueron desoídas, no solamente desoídas, sino acompañadas de una actividad provocadora y burlona respecto de la decisión de desalojar las rutas. Ello determinó que la Gendarmería, cumpliendo lo que la ley le impone, proceda a desalojar sin violencia las rutas y a detener a 19 personas, que quedaron inmediatamente sometidas a la potestad del juez, quien a esta altura seguirá con el proceso y ha liberado a los detenidos. Empiezo por decir que lo que ha ocurrido en el día de hoy es precisamente una nueva prueba de una dirigencia que sostiene la idea de que el modo de protesta del corte es un modo de protesta válido. Y no es este un modo de protesta válido en una Argentina que, insisto, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los argentinos, ha podido salir de la postergación, ha podido desarrollarse por espacio de 5 años consecutivos, ha logrado equilibrar sus cuentas públicas y ha logrado también que el campo se desarrolle muy bien. Definitivamente el gobierno piensa que el campo, como sector de la economía, es un sector importante y debemos, como con todos los sectores, propender a su desarrollo. Pero el campo es un sector de la economía argentina, no es la Argentina toda. Y la misión del gobierno, como siempre decimos, es preservar el normal funcionamiento y el buen desempeño de la Argentina toda. Por ese motivo, nosotros en el día de ayer anticipamos cuál iba a ser la acción de la Gendarmería y hoy la llevamos adelante. Y en realidad no hemos hecho nada más que cumplir con lo que la ley dispone respecto de aquellos que desde hace 90 días tienen las rutas cortadas en la Argentina y que además han denunciado de sus propias bocas en su momento la vocación de desabastecer y la vocación de impedir el normal desarrollo del transporte en Argentina. Quiero también dejar absolutamente en claro que el Gobierno Nacional también, y por sobre todas las cosas, le interesa preservar el buen funcionamiento del país y preservar la tranquilidad de los argentinos. Pero no estaría trabajando por la tranquilidad de los argentinos si viera
pacientemente, complacientemente, cómo se impide que a la mesa de los argentinos llegue la comida, cómo se impide que a las ciudades llegue el combustible, cómo se impide que a las industrias lleguen los insumos. Porque si así lo hiciera, entonces estaría volviéndose en cómplice de aquellos que, queriéndolo o no queriéndolo, están provocando un mal funcionamiento de la economía argentina. Lo que el gobierno ha hecho con las retenciones móviles no es otra cosa que preservar el derecho de alimentarse adecuadamente a los argentinos. Ha buscado preservar el funcionamiento de la ganadería, del trigo y del maíz, que son los productos del campo que consumimos los argentinos, y ha tratado de frenar este aliento sostenido que ha tenido la soja, que ha llevado que la mitad de la superficie sembrada en la Argentina, aún de las mejores tierras, estén hoy en día tomadas por la soja. No hemos visto en nada de esto, como alguno ha afirmado en el comienzo de la noche de hoy, ninguna violación constitucional. Yo empiezo por aclarar que las retenciones no son el resultado de ninguna definición de los mal llamados superpoderes del jefe de gabinete. Quiero aclarar además que los derechos de exportación están consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 4 y son parte de los ingresos del erario público nacional. Empiezo por aclarar estas dos cosas porque la inconstitucionalidad de las retenciones no sé de dónde nace, porque objetivamente están previstas en el artículo 4 de la Constitución Nacional y son parte de los ingresos de Estado. Como parte de los ingresos de Estado nunca fue discutida su coparticipación. Y por lo tanto, no solamente nunca fue cuestionada, sino que además está expresamente prohibido, porque son parte de los ingresos del Estado Nacional. Esto de denunciar al gobierno nacional como un gobierno no federal y no preocupado por el interior del país, parece cuanto menos una enormidad. El gobierno nacional, hoy y desde el año 2003, siempre ha trabajado cuidando los intereses de las provincias más postergadas. Y las provincias que hacen su aporte por la producción agrícola han recibido con creces mucho más de aquello que dejaron en concepto de coparticipación. Vale la pena recordar que la provincia de Santa Fe, desde el año 2003 a la fecha, ha recibido 43.000 millones de pesos. Y mucho menos en lo que dejó al gobierno en concepto de ingresos fiscales por la producción agrícola. El gobierno nacional, a su vez, entiende que las peores violaciones a la Constitución Nacional pasan por impedirle a los argentinos transitar libremente, por impedir que los argentinos reciban la comida con libertad, por desabastecer las góndolas de los supermercados, por impedir el libre tránsito de los argentinos, por impedir la llegada de los insumos a las industrias y por impedir el normal abastecimiento de combustible a todas las ciudades del país. Eso sí, son todas enormes violaciones a la Constitución Nacional. Y debieran todos reflexionar sobre esta realidad de la que les estoy hablando antes de tan alegremente comentar en los micrófonos de los medios, en las radios y en las declaraciones ante los periodistas escritos, cómo son las cosas. El gobierno nacional siempre entiende, lo ha dicho siempre, que debemos preservar la institucionalidad. Somos un gobierno surgido de la democracia. Casi el 50% de los argentinos eligió a la presidenta en el mes de octubre pasado. Y nos parece que un gobierno debe funcionar con las reglas de la democracia. Y cuando se le reclama al gobierno que acuerde sus medidas con un sector, lo que se le está proponiendo al gobierno es convertirlo, de que deje de ser un gobierno democrático para ponerse a trabajar como un gobierno corporativo. El gobierno, si cada vez que toma una decisión tiene que consultar al sector afectado, definitivamente sus condiciones de gobernabilidad se verían seriamente limitadas, porque definitivamente todos los sectores tratan de preservar sus intereses. Tanto tratan de preservar sus intereses que hoy han escuchado decir a ustedes, de boca de uno de los voceros más importantes que tiene el campo en esta materia, que acá lo que hay es un problema de plata, de intereses, del precio del soja y de lo que le queda al productor. Y que finalmente lo que cuestionan es el modelo, porque no les gusta el modelo. Estas dos definiciones demuestran claramente
que lo que se está confundiendo es el concepto de institucionalidad de la República. El gobierno, que es un gobierno democrático, con entidad republicana, surgido de la voluntad popular, definitivamente no va a claudicar en su lógica. El gobierno es un gobierno que está para preservar los derechos de todos los argentinos. Y si alguien piensa que por un acuerdo con un sector de la economía, por un acuerdo corporativo, el gobierno puede olvidarse de la mesa de los argentinos, de las necesidades de los argentinos, del trabajo de los argentinos, está equivocado.